Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Buenas tardes a todos. En este momento comienza la comparecencia del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Tiene la palabra el ministro Ábalos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar mi intervención, como lo he hecho ya en otras ocasiones, trasladando mis condolencias a todos los familiares de las personas que han fallecido a causa de esta terrible pandemia que sufrimos. Quiero subrayar el apoyo del Gobierno a miles de familias que están padeciendo situaciones tan complicadas y muy especialmente a nuestros mayores que sufren más que nadie los efectos del COVID-19. Hoy, como cada día, damos cuenta de los datos de movilidad y de acciones que está tomando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estamos viendo cómo el porcentaje de incremento de contagios diarios va disminuyendo progresivamente. Y por los días transcurridos, seguramente esta evolución no es el reflejo del confinamiento adicional de estas dos últimas semanas, sino de las medidas ya muy restrictivas que dispusimos con la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo y que hoy se mantienen vigentes y que hemos reforzado en el día de hoy. Por eso es muy importante el seguimiento exhaustivo diario que desde el Ministerio hacemos con relación a la movilidad, para evaluar la repercusión de las medidas adoptadas, para seguir avanzando en la lucha contra la pandemia, porque ello es fundamental, más si cabe en un escenario de emergencia sanitaria mundial como el que nos encontramos. Adelantarnos, prever posibles situaciones y mejorar continuamente los procedimientos forma parte del día a día de nuestro trabajo. Como diariamente hemos informado, las cifras de movilidad que manejamos con diferentes fuentes de información se encuentran actualmente en valores testimoniales. Hoy hemos vuelto a los niveles de confinamiento de las dos primeras semanas del estado de alarma, un confinamiento que se encuentra entre los más estrictos de los países de nuestro entorno, que cuenta con un nivel de compromiso ejemplar por parte de nuestros ciudadanos y que es el que nos ha permitido disminuir la pendiente de curva ya conocida por todos hasta los niveles en los que nos encontramos hoy. Pero se trata de un escenario mejorado porque esta vez estamos más preparados, disponemos de más medios, más herramientas de análisis, sabemos los posibles puntos débiles de nuestro sistema y cómo atajarlos, y nuestra sociedad en su conjunto cada vez tiene más interiorizada las pautas de protección y de distanciamiento social. Por eso, en el día de hoy, hemos aumentado las frecuencias en cercanías en horas punta y restos de modo de transporte para asegurar el distanciamiento social ante un previsible aumento de desplazamientos. Además, en cercanías hemos alterado los horarios en varias localidades para adaptarlos a las necesidades del personal sanitario. Hoy mismo se han comunicado los nuevos horarios en Sevilla y en Cádiz. El Gobierno, a través del sistema de protección civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han iniciado el reparto de mascarillas a los usuarios de los principales modos de transporte. Una iniciativa que se suma también a la que el Ministerio ha venido desarrollando para proveer de este equipamiento a los transportistas profesionales. Durante la pasada semana continuamos con el reparto del segundo envío destinado a 163.000 empresas y autónomos del sector. Hemos entregado ya alrededor de 500.000 de mascarillas a unos 47.000 transportistas en toda España y continuaremos repartiéndolo entre los trabajadores del sector público, de transporte, de correos, de compañías de todos los sectores y ámbitos del transporte, así como a las comunidades autónomas. Estas últimas para su entrega a los trabajadores de transporte público de empresas de competencia autonómica y municipal. Adicionalmente al incremento de ofertas de servicios, hemos adoptado medidas preventivas adicionales como la reserva de trenes y maquinistas en puntos estratégicos de la red, medidas de movilización y sensibilización del personal. Por ejemplo, se contactó esta mañana con todos los maquinistas del turno de mañana. También hemos reforzado la vigilancia en trenes y estaciones y hemos reiterado por megafonía
los mensajes recordando las recomendaciones sanitarias. Y aunque siempre hemos apostado por la utilización del transporte público como el más eficiente y sostenible, sobre todo en las grandes ciudades, ahora debemos, sin embargo, recalcar la importancia del distanciamiento social y, en base a eso, el fomento del uso del vehículo particular, del uso de los taxis y las VTC ante esta situación de excepcionalidad. Y todo parece indicar que los ciudadanos están cumpliendo esta recomendación y hay un desplazamiento del uso del transporte público al vehículo privado. Gracias a todo ese esfuerzo y al compromiso de los ciudadanos, los datos de primera hora de la mañana arrojan sensación de normalidad. No obstante, no hay que bajar la guardia y estaremos vigilantes a todo lo que pueda suceder en los viajes de regreso y en el día de mañana, ya que hoy era un día festivo en algunas comunidades e incluso en el sector de la construcción en Madrid era un día festivo por convenio. En el Ministerio también estamos trabajando para conferir seguridad a nuestros ciudadanos en ámbitos que van más allá del transporte, como es el de garantizar el acceso a la vivienda. En coherencia con nuestro compromiso de garantizar el derecho constitucional a la vivienda y de no permitir que una crisis como esta acabe perjudicando a los sectores más vulnerables, a los más débiles, este sábado hemos aprobado una orden ministerial que desarrolla las ayudas a la vivienda contempladas en el Real Decreto de Medidas Urgentes frente al COVID-19 y que modifica los programas del Plan Estatal de Vivienda. Esta orden ministerial desarrolla las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas desahuciadas y personas sin hogar, habilitando a las administraciones a buscar soluciones habitacionales. Es decir, permite que las administraciones, en este caso comunidades autónomas y ayuntamientos, destinen estas ayudas del plan estatal para alquilar un piso en el que puedan vivir mujeres maltratadas, familias desahuciadas, personas sin hogar y personas en condiciones de gran vulnerabilidad que a causa de esta crisis no tengan techo bajo el que refugiarse. Esta orden ministerial no permite la expropiación de viviendas vacías ni de segundas residencias. No supone ningún ataque a la propiedad privada y ni siquiera se trata de una disposición novedosa. Subrayo estos extremos, conocedor de cierta polémica surgida en las redes y artificialmente sostenida pese a la evidencia de la propia orden ministerial y pese a la evidencia de que el nuestro es un régimen jurídico seguro y constitucional. También les anuncio que mañana al Consejo de Ministros llevamos una propuesta para elevar el techo de gasto que nos permite llevar adelante los planes para la vivienda y que tendrán por objeto unos 450.000 beneficiarios. Este acuerdo nos permite elevar el nivel de gasto comprometido y las anualidades para hacerle frente. Para que la desescalada de las medidas confinatorias suponga el inicio de la escalada hacia la reconstrucción nacional del país, se precisa también distensión política, el concurso de todos y grandes acuerdos de Estado. Se trata de una demanda ciudadana incuestionable, una demanda que responde a una necesidad histórica ante la que ningún responsable político puede permanecer indiferente. Como ustedes saben, esta pandemia no solo ha supuesto un durísimo y trágico golpe para España y para el resto de Europa y del mundo en términos de emergencia sanitaria, también nos ha empujado a un parón de la actividad productiva y a una crisis económica sin precedentes. La Organización Internacional del Trabajo ha calificado de catástrofe mundial la pandemia y ha advertido de que el mundo se enfrenta a la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional ha alertado que la pandemia causará la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929. El Banco Central Europeo dice que España afronta la peor crisis desde la Guerra Civil. Sería grave que cuando la OIT, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo disparan sus alarmas sobre el alcance de esta crisis en términos económicos, los partidos políticos en España no estuviéramos a la altura de esas advertencias. Sería muy grave, no solo en términos económicos y, por tanto, sociales, sino en términos políticos y democráticos.
y también en lo que refiere a la imagen y a la consideración de España como nación en el exterior. Como Gobierno no esperamos, ya no podemos esperar, un apoyo sin ambages como el que sí han recibido otros gobiernos de países aliados y vecinos por parte de la oposición. Pero sí esperamos y pedimos que el conjunto de los partidos de la oposición cojan la mano tendida del Gobierno y sean receptivos al llamamiento a un gran acuerdo de Estado por la reconstrucción social y económica que ha hecho el presidente de Gobierno. Porque ningún partido ni ningún Gobierno podrá afrontar por sí solo las consecuencias de esta crisis. Porque se lo debemos a las generaciones que nos precedieron, que sí supieron armar y defender los pactos de la Moncloa hace 43 años. Unas generaciones que, no olvidemos, son ahora las principales víctimas de esta crisis. Porque se lo debemos a las generaciones futuras, que merecen unos políticos capaces de asegurarles un futuro de prosperidad, justicia y seguridad. Porque será el modo más eficaz de hacernos oír en Europa y en el mundo para lograr una respuesta global a una crisis global. Les aseguro que no es de pedigüeños, sino de europeístas y de patriotas requerir a Europa la respuesta global y la ayuda financiera que requieren los países más golpeados por la enfermedad. Porque la crisis más grave que afrontamos como democracia requiere un robustecimiento de nuestra democracia mediante la unidad y no el debilitamiento de nuestra democracia mediante la división. Porque si en democracia los grandes partidos supimos firmar 7 pactos de Estado en una crisis tan grave como esta, ¿cómo no vamos a comprometernos todos con la reconstrucción del país? Y porque si los partidos políticos no están para acordar la reconstrucción del país, los españoles tienen perfecto derecho a preguntarse para qué estamos. Los españoles no van a entender que los mismos partidos y las mismas tribunas que apelaban al espíritu de la transición y a nuestra tradición constitucionalista hace 3 meses se desmarquen o pongan trabas a un gran acuerdo de reconstrucción social y económica de nuestro país. Un acuerdo que pase por impulsar la reindustrialización, un pacto por el empleo, un acuerdo que contenga el refortalecimiento de la sanidad, de la educación, temas tan evidentes en esta crisis que algunos de ellos que tendríamos que haber reforzado más, otros tendremos que reforzarlos más, pero sin duda todos ellos requieren de nuestro concurso y de nuestro apoyo. El presidente del Gobierno fue muy claro. Es el momento de la máxima responsabilidad, porque en una hora grave como esta, el único patriotismo que existe es arrimar el hombro. Los españoles necesitan esperanza y sus representantes públicos, todos, debemos darles motivos para que no la pierdan. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos cordiales a todas y a todos. Comparezco ante todos ustedes después de una ausencia prolongada como consecuencia de haber dado positiva en el COVID-19. Han sido días difíciles, pero de nuevo estoy de vuelta, plenamente incorporada a mis responsabilidades ministeriales. Y quisiera comenzar esta intervención transmitiendo mi apoyo a todas las familias a las que esta pandemia les ha roto la vida con la pérdida de algún ser querido, al que ni tan siquiera han podido compartir el dolor con los suyos. También me gustaría trasladar el ánimo a todas las personas que están batallando, están luchando para combatir el virus, el COVID-19, tanto en sus casas como en los hospitales. Y les quiero trasladar fortaleza y esperanza, algo que a mí me sirvió y espero y deseo que también a todos ustedes les pueda servir. Y cómo no, un reconocimiento personal a todos los sanitarios, a todos los empleados públicos por el compromiso que siempre han acreditado en cualquier momento, pero especialmente en estos momentos tan complicados y tan difíciles. La sociedad española, no tengo ninguna duda, valora muchísimo la alta entrega que están teniendo todos y cada uno de nuestros empleados y de nuestras empleadas públicas. Y, por supuesto, mi reconocimiento a nuestra sociedad por su ejemplaridad,
creo que están dando muestras sobradas de cuál es el camino a seguir. No hay duda de que esta pandemia ha impactado en nuestras vidas y también, especialmente, en nuestro modo de vida, en el modo en el cómo nos relacionamos, y especialmente en los hábitos a los que estamos acostumbrados en ese modo diario de convivir. Por eso es tan importante que pongamos en práctica la cultura de la protección, en cómo cada uno de nosotras y de nosotros podemos contribuir a frenar este contagio, en medidas que ya han dicho de sobra mis compañeras y compañeras de Gobierno y, por supuesto, muchos especialistas. Por un lado, el distanciamiento social, que es muy importante. Por otro, la higiene de nuestras manos y una recomendación que también creo que es muy importante, es en el uso de mascarillas. Creo que todas estas medidas, y especialmente también esta de mascarillas, estos hábitos de autoprotección han llegado para quedarse entre nosotros. Por eso, el Gobierno de España, a través de los Ministerios de Sanidad, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Política Territorial, hemos comenzado a repartir en el día de hoy, con carácter extraordinario, 10 millones de mascarillas. 10 millones de mascarillas en toda España. Este reparto va a ser escalonado entre los días de esta semana, lunes y martes, las comunidades que ahora les voy a citar, y martes y miércoles las siguientes. Y además lo hemos hecho posible, además de los ministerios que les he citado, por la coordinación y el trabajo de las delegaciones de Gobierno en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Cuestión que me da pie para reconocer desde aquí el buen trabajo que están haciendo todos y cada uno de nuestros delegados y nuestras delegadas. No solamente en esta operación que hemos llevado a cabo en el día de hoy de reparto de mascarillas, sino los que ya vienen trabajando y actuando desde que comenzó, especialmente y con ahínco, esta crisis sanitaria. Por tanto, también mi reconocimiento público a todos los empleados y empleadas de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno y a sus titulares, a los delegados y a las delegadas del Gobierno. Voy a compartir con ustedes algunos detalles de estas entregas que coinciden con la incorporación en el día de hoy de algunos sectores del trabajo. Y lo digo bien, solo algunos sectores del trabajo. ¿Por qué? Quiero también señalarlo que seguimos en estado de alarma. Por tanto, están vigentes todas las restricciones a la movilidad y a la apertura de establecimientos que ya se estableció el pasado 14 de marzo. Verán, hoy ha sido el reparto, hemos comenzado el reparto de 10 millones de mascarillas en todos los lugares de España. Empezaremos hoy lunes 12 y terminaremos el jueves 14 de abril. ¿En qué lugares se han repartido? Pues especialmente, como decía el ministro de Transporte, también en aquellos lugares en el que los ciudadanos, por no ir si en el caso de que no puedan ir en su transporte privado, hayan tenido que ir al transporte público, para garantizar también esa protección. Por tanto, ha sido en estaciones de metro, en intercambiadores de transporte, en estaciones de trenes, en acceso a polígonos industriales y también en zonas de la España rural que también las distintas delegaciones han ido estructurando. ¿Qué entidades han estado implicadas en este reparto? Por supuesto, los ministerios que les señalé y especialmente hemos contado con la implicación y la colaboración de las comunidades autónomas y de toda la red de municipios de todo el país. Quiero destacar el espíritu de entendimiento entre todas ellas. Y este reparto, también me parece importante compartirlo con ustedes, ha sido realizado por efectivos de Policía Nacional, efectivos de Guardia Civil, de Policía Nacional Adscrita, de policías autonómicas que también han colaborado en y van a colaborar en este reparto, policía local, muy importante, voluntarios de protección civil y en algunos lugares también ha colaborado Cruz Roja y la DIA. En torno a 350.000 efectivos han sido los que han participado, como bien ha señalado en la mañana de hoy en la comparecencia que ha hecho el ministro del Interior. Van a ir viendo cuáles han sido las, comunidades autónomas que han empezado hoy. En este caso Andalucía, con 1.878.000 mascarillas, Aragón, con 296.000 mascarillas, Castilla y León, 523.000, en cuarto lugar Madrid, con 1.416.000, en quinto lugar Extremadura, con 116.000 mascarillas, Galicia, con 600.000, le sigue Asturias, en este caso, con 228.000 mascarillas y, por último, en esta primera entrega del día de hoy, en este bloque de hoy, Murcia, con 334.000 mascarillas.
Estas comunidades harán su entrega hoy y mañana. Y a partir de mañana entrarán también a repartir, mañana martes 14 de abril, entrarán a repartir el resto de comunidades autónomas. En primer lugar estaría Cantabria con 130.000 mascarillas, le seguiría Castilla-La Mancha con 454.000 mascarillas, Cataluña con 1.714.000 mascarillas, en cuarto lugar Ceuta con 18.000, le seguiría la comunidad en quinto lugar, Cataluña, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Valencia, perdón, en quinto lugar, Valencia, Baleares, con 256.000 mascarillas. Seguiríamos con Canarias, con 480.000 mascarillas. La Rioja, 70.000 mascarillas. Y Melilla, 18.000. Navarra, con 146.000 mascarillas. Y el País Vasco, también con 494.000 mascarillas. Este reparto se realiza principalmente en horarios punta, especialmente entre las 6 y las 9 de la mañana. Y el 15 de abril será cuando se inicie en Ceuta y en Melilla. Todo este reparto de mascarillas que se hace hoy con carácter extraordinario y los siguientes días de esta semana se ha efectuado con absoluta normalidad. Creo que esta es la tónica que merece destacar. Absoluta normalidad en todos y cada uno de los miles de puntos de distribución que se ha llegado por toda España. Y antes de finalizar y estar disponible para las cuestiones que quieran realizar los medios de comunicación que hoy cubren esta rueda de prensa, quisiera compartir algunos agradecimientos y alguna reflexión. Mi agradecimiento va a los profesionales de los medios de comunicación, por el trabajo que están realizando en estos momentos de dificultad. Y, sobre todo, por el empeño en trasladar información veraz a la ciudadanía. Este ejercicio de veracidad es siempre importante, pero en este tiempo que nos ha tocado vivir es imprescindible. Y agradecimiento también vuelvo a hacerlo a todos los servidores públicos, a todos y cada uno de los servidores públicos cuya entrega nos emociona. Creo que es un sentimiento que es compartido por toda la ciudadanía. Y alguna reflexión para concluir. La sociedad civil siempre ha marcado las grandes transformaciones de este país. Su comportamiento en esta crisis sanitaria es un ejemplo a seguir. Por eso, la política tiene que acompasar a esa ejemplaridad. Quienes representamos y servimos a la ciudadanía tenemos que estar a la altura y ser capaces de alcanzar los consensos que sean necesarios para dar las respuestas que en cada momento nos plantea esta pandemia. Esto no significa unanimidad. Esto no significa adhesión. Significa que incluso en los disensos, que también son necesarios para avanzar desde la pluralidad y del respeto, lo hagamos de manera constructiva, desde el entendimiento, desde, como me gusta decir, desde el mínimo común de entendimiento que necesita este país y especialmente la gente de nuestro país, para algo tan importante. Para algo que tenemos por delante y que nos va a marcar seguramente, que es la reconstrucción y, sobre todo, para generar la confianza necesaria que nos dé esperanza para afrontar este enorme desafío. Muchas gracias. Si les parece, comenzamos con las preguntas y un pequeño matiz, si me permite, ministra Carolina Darias, aparte de darle la bienvenida después de este mes de ausencia física, en el PowerPoint indicábamos que el reparto se iba a realizar desde el lunes 12 al jueves 15, es desde el lunes 13 al jueves 16, que nos hemos comido un día. El retraso de hora canaria desde debe el ser, jueves, disculpa. Desde el lunes 13 al jueves 16. Van a preguntar esta tarde, si no hay ningún tipo de problema técnico, seguiremos esta lista, 5 días, Cantabria Directa, el Nacional.cat, iNotícies, Euskal Telebista, Maldita, Radio Galega, La Estampa, Hispanidad y 7TV Región de Murcia. Ya saben los compañeros que deben de tener arriba sus canales de audio, realización preparada, la imagen es correcta, así que comenzamos con 5 días, después intervendrá Cantabria Directa. Pedimos que os identifiquéis en el arranque de vuestras preguntas. 5 días, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Juan de Portillo, del diario 5 Días. Y quería preguntarle al ministro Ábalos, en primer lugar, mencionaba el cierto alarmismo que creó esa mención en el BOE a la posibilidad de ocupar segundas residencias privadas.
Quería que nos detallara un poco cuál es la concreción de esa medida, cuál es su objetivo para tranquilizar. Decía usted que no es tan alarmista como se ha podido entender en redes sociales o medios de comunicación. Queríamos saber cuál es el objeto de esta medida práctico y en qué medida se va a utilizar. Y aparte de eso, saber un poco cuál es su estimación del avance, del incremento de la movilidad que se va a vivir esta semana una vez que acaba el cese de actividad, el parón de actividades no esenciales que hemos vivido en las 2 últimas semanas. Y a la ministra Darias, transmitirle nuestra alegría por su recuperación y preguntarle también qué va a pasar a partir del jueves, una vez que se repartan estos 10 millones de mascarillas, que por lo que hemos entendido son mascarillas de un solo uso, con una duración aproximada de 4 horas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a surtir de mascarillas a los trabajadores a partir de ese día? ¿Y cuántos trabajadores se espera que se reincorporen esta semana a la actividad? Muchas gracias. Bueno, con relación al plan estatal de ayuda a la vivienda, lo que pretende esta medida es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos que gestionan el plan estatal de ayuda a la vivienda, por lo tanto, fondos del Estado, que con estos fondos del Estado puedan encontrar una vivienda para estos casos que hablaba antes, de mujeres maltratadas, personas sin techo. Es decir, que estos fondos del Plan Estatal de la Vivienda los puedan utilizar para alquilar una vivienda particular, si no tienen pública. Esa es la cuestión. Y la orden hay que leerla en su integridad para tratar de deducir, como así lo han hecho juristas, su constitucionalidad plena y, por otra parte, tampoco constituía una gran novedad desde el punto de vista de la redacción. Quizá en este momento pues, hay mayor interés en buscar el detalle, pero no constituye ninguna novedad respecto de la utilización del Plan Estatal de ayuda a la vivienda. Lo que se trata es de que las comunidades autónomas y ayuntamientos puedan utilizar los recursos que destina el Estado para estas situaciones. Nada más que eso, o simplemente eso. Y creo que ha hecho otra... el tema de la movilidad. Pues la previsión es que sea como fueron las 2 primeras semanas del estado de alarma, aún incluso menos que los primeros días a partir del 14 de marzo, que fue una primera semana de adaptación a las nuevas circunstancias, pero vimos cómo, antes de aprobar lo de los permisos retribuidos, la movilidad había bajado mucho, especialmente en el sector público. Por lo tanto, a nivel aéreo no va a haber modificaciones respecto de estos últimos días, esa es la previsión. A nivel de ferrocarril de media y larga distancia, tampoco. A nivel de autobuses, de viajeros, también de larga distancia, no esperamos incremento. ¿Dónde se puede verificar pues, el incremento de movilidad? En las cortas distancias. Es decir, pues en lo que proveen los servicios de cercanías, de metro o de autobús. Pero también es verdad, como decía antes, que hay un incremento por mantener el distanciamiento social del vehículo privado. Serán los mismos niveles, esperamos, que se dieron en la segunda semana del estado de alarma, que venía a coincidir prácticamente con la última semana de marzo. Esos son los niveles que preveemos. Porque además es que las actividades restringidas son las mismas que del 14 de marzo al 29 de marzo. Las mismas, incluso le diría más, algunas, como por ejemplo esta cuestión de la reforma de inmuebles, pues se permitía entonces y ahora no se va a permitir, con lo cual incluso hay una cierta restricción. Bien, en relación a la pregunta que me formula el señor Portillo, como dije en mi intervención, el uso de mascarillas es una recomendación. Es muy importante y creo que hay que insistir en el distanciamiento social. Esa es una de las medidas más efectivas y la higiene de nuestras manos. No obstante, como una recomendación más en esta cultura de la protección, el Gobierno de España ha repartido hoy, lo he dicho durante mi intervención, con carácter extraordinario estos 10 millones de mascarillas a partir de hoy, lunes 13 de abril, durante los días de la semana. Esta es la intención y la idea. ¿Quién tiene que proveer a los trabajadores y trabajadoras? Son las propias empresas, que es así la obligación que tienen, como también ha puesto de manifiesto en la guía que ha sacado para la incorporación al trabajo en el Ministerio de Sanidad. ¿Y cuáles son las medidas que deben adoptar los trabajadores y trabajadoras en sus entornos laborales para garantizar esa protección? Por tanto, es con carácter extraordinario,
durante estos días de la semana. Esa es la intención inicial. A partir de este fin de semana o al final de la semana ya hay previsión de que puedan llegar también a los puntos de venta para que también la ciudadanía pueda hacer aprovisionamiento de la misma y poder acostumbrarnos a llevar todos y todas esas mascarillas, que también es la recomendación que nos ayuda a protegernos junto con las medidas que les acabo de indicar. Vamos ahora a Cantabria Directa y después el nacional.cat. Adelante, Cantabria Directa. Sí, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis López, de Cantabria Directa. En primer lugar, quisiera felicitar a la Secretaría de Estado de Comunicación por la posibilidad que da y de participar en estas comparecencias a medios de comunicación de toda España, ¿no? Y sobre todo también a todos ustedes que diariamente están dando la cara en Moncloa. Y también a quienes diariamente comparecen y los canales informativos, los medios de comunicación que de alguna forma, como decía la ministra Darias, facilitamos información veraz y contrastada y estamos diariamente en la primera línea. Una primera cuestión para el ministro José Luis Ábalos, que se plantea prácticamente todo el litoral español. Poco a poco se van ganando incorporaciones laborales y sociales. La cuestión es si han podido pensar cómo se afronta en las playas de España, cómo se va a realizar, por ejemplo, el distanciamiento de las personas que van a ir a tomar el sol, cómo se va a llevar el tema de los 2 metros de distancia y si va a ser necesaria la presencia o no de protección civil, de policía, o cómo se va a tomar esa medida, ¿no? Y la segunda cuestión a la ministra Carolina Darias, además de que nos alegramos de su incorporación y de su recuperación, en estos momentos, ¿cómo se está llevando a cabo la digitalización social, tanto empresarial como en diversas facetas, también la informativa, la compra online y, sobre todo, la llegada de las nuevas tecnologías a esa denominada España vaciada? Y muchas gracias. Bueno, respecto de la pregunta que me hace de la playa, no estamos todavía en ese escenario. Lo que me gustaría decir es que no tendríamos ningún problema para entonces, pero no le puedo decir. Realmente el Gobierno está trabajando en escenarios de futuro que tienen más que ver con el desescalamiento a nivel laboral, de la actividad económica, también social. Es una cuestión ciertamente compleja, pero que debemos abordar ya una vez las cifras sanitarias pues nos indiquen esa posibilidad. De momento no estamos contemplando el tema de verano y de playas. No sé qué poder decirle porque efectivamente nos queda algo más avanzado, pero nuestra preocupación ahora es acabar con la propagación del virus, ponerle freno, controlar la situación sanitaria, equilibrar con nuestra base económica para que no produzca un hundimiento económico y, por lo tanto, poco a poco ya iremos viendo esas cuestiones que tienen que ver más con lo que venimos llamando desescalada y que todavía no estamos en esa fase. El señor López, contestarle que esta pandemia, como dije antes en mi intervención, nos ha cambiado muchas cosas, también en el modo en que vamos a trabajar, porque durante este tiempo hemos practicado muchísimo el trabajo no presencial. Le puedo hablar del ámbito de mi actuación, de mi responsabilidad ministerial, como es la Administración General del Estado, con datos que creo que pueden ser de su interés. En este tiempo que llevamos de estado de alarma, el trabajo presencial de los empleados y empleadas públicas en la Administración General del Estado está en torno a un 27%, mientras que el trabajo no presencial, es decir, aquellos que han realizado todos nuestros empleados y empleadas públicas, se ha realizado en su casa, ha sido de un 67%. El resto son personas pues, que han estado en aislamiento porque también han dado positivo. Quiero decirles que es muy importante el que nos sigamos preparando para este trabajo no presencial. Es verdad que es imposible hacerlo en muchos sectores y algunos hay que hacerlo de manera presencial, como ha sucedido hoy con la incorporación de esos servicios no esenciales al trabajo en el día de hoy. Pero sí que es muy importante y, sobre todo, como usted decía, en esa España en la que a lo mejor no llegan de esa manera toda la cuestión que nos gustaría, pero sí es verdad que el Gobierno de España ha hecho un importante esfuerzo en materia de digitalización y eso es el futuro, el presente y el camino que tenemos que abrir por delante, porque tenemos que irnos preparando para salir, pero también para lo que nos pueda venir. A continuación, a dar el turno al nacional.cat y después iNoticias. Adelante, el turno del nacional.cat. Buenas tardes, Nicolás Tomás de nacional.cat. Tengo algunas preguntas para el ministro que quiera responderlas, que en algunos casos pueden ser ambos. En primer lugar, el Govern de la Generalitat les hace responsables de lo que pueda pasar, de un posible rebrote de la pandemia
como consecuencia del levantamiento del confinamiento total durante la jornada de hoy. ¿Desde el Gobierno asumen esa responsabilidad? En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, ¿pueden garantizar que con unas mascarillas no reutilizables repartidas durante 2 días y una guía de buenas prácticas basta? ¿Hubo unanimidad en el Comité Científico respecto a esta cuestión? Hoy mismo la COE advertía de que las empresas no disponían del material de protección suficiente para volver a los centros de trabajo. Y por último, hoy el ministro Marlaska ha hablado de los hipotéticos nuevos pactos de la Moncloa como un acuerdo unánime. Para esa unanimidad no basta con el PP, un apoyo que tampoco tienen en estos momentos, sino que necesitan también de sus propios socios, los independentistas. Lanzan la toalla con ellos, como se dedujo la semana pasada, intentarán convencerles, y si es así, ¿cómo lo harán? Y si me permiten un último apunte, el Govern de la Generalitat les acusa de hacer un reparto político de las mascarillas, con la cifra de 1.714. ¿Qué responden a ello? Muchas gracias. ¿Contesto eso? El pacto de mascarillas, no sé qué es. Yo contesto, si quieres, al reparto de las 1.714, tú a lo demás y lo que quieras, ministro. Eso yo. Hablo de las mascarillas. Miren, lo vuelvo a repetir y lo hago, yo creo que para intentar seguir concienciando, algo que, lo vuelvo a repetir, la sociedad española de manera ejemplar también lo está haciendo en esa toma de conciencia de cómo protegernos y practicar la cultura de la protección. La mascarilla es un elemento más de recomendación, junto con el distanciamiento social, que es muy importante, y también nuestro lavado de higiene. Lo que ha querido hacer el Gobierno de España es contribuir a esta cultura de la protección, otorgando 10 millones de mascarillas que se han repartido, y entre estos días se van a repartir por todos los rincones de España. También en Cataluña, por supuesto, como también hemos ido haciendo entregas de una cantidad importante de material sanitario en Cataluña y en todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas que conforman nuestro país. En una situación como la que estamos, antes que buscar responsables, lo que hay que buscar es complicidades, lo que hay que buscar es entendimiento, y creo que ese es el camino. Es verdad que no hay una posición unánime, tampoco lo tienen los científicos, pero creemos desde el Gobierno de España que son las medidas que nos pueden seguir llevando a doblar la curva y llegar a lo que deseamos todos, y es derrotar y acabar con este virus. En relación con la coincidencia o no, o la declaración que ha hecho el conseller sobre 1.714 o 1.714.000, miren, yo creo que en los momentos en los que estamos necesitamos, lo vuelvo a decir, estar a la altura. Y quizás este tipo de afirmaciones no conducen a nada. Desde luego, esta ministra y este Gobierno de España no va a contribuir a eso. Va a contribuir a intentar buscar puntos de unión y de entendimiento, porque nadie va a entender y relacionar las cosas que ha dicho con relación a las cifras que estamos hablando. Estamos centrados en derrotar a la pandemia, en dotarnos de los materiales necesarios y, sobre todo, en que la ciencia pueda arrojar mucha luz. Las cifras están en el camino, pero tenemos que perseverar y seguir manteniendo las medidas de confinamiento que ha diseñado el Gobierno de España. Bueno, yo quisiera decir que es una obviedad reclamar la responsabilidad, porque somos responsables, respecto de las decisiones que tomamos y en el ámbito de las competencias que se nos otorgan. Pero esto va de suyo, con la función de Gobierno, y esto concierne al resto de administraciones donde la responsabilidad se deriva de la capacidad para tomar decisiones en orden a las competencias que se tienen. Por lo tanto, nosotros, claro que somos responsables de nuestras decisiones y respecto de nuestras competencias, como no puede ser de otro modo, y el resto de administraciones también lo son en ese ámbito que les corresponde. Yo quiero insistir, porque a veces el término este del confinamiento se pretende limitar a los últimos 15 días, donde se aplicó el permiso retribuido, no sin críticas también. Incluso es curioso observar a veces que aquellos que criticaron aquellas medidas ahora critican la desaparición de las mismas. Pero es cierto que cada decisión que tiene un calado y un impacto importante, pues siempre va acompañada de la polémica. Eso es natural y, por lo tanto, no cabe ninguna crítica al respecto. Pero yo quiero insistir que el régimen de confinamiento se sigue manteniendo durante el
estado de alarma. Lo digo porque nadie piense que se relaja ese régimen. Sigue dándose igual. Lo que no se da son los permisos retribuidos para determinadas actividades que aprovechamos, digamos, en enlace con los días festivos de Semana Santa para poder llevarlos a cabo. Pero el régimen de confinamiento sigue y la movilidad sigue restringida a unas causas y situaciones tasadas por el propio decreto. E incluso le diré más, todos los datos de movilidad que hemos venido estudiando nos indican que la movilidad que se da fundamentalmente es a nivel interprovincial, ya no se da entre comunidades. Por lo tanto, digamos que esta cuestión que algunos planteaban de confinamiento territorial, por la vía de los hechos, es una realidad. Los niveles de movilidad local, por ejemplo, lo lideran Madrid, Barcelona y Sevilla en España, con niveles de movilidad, de reducción de movilidad, en torno al 87-90%. Niveles muy altos de reducción de movilidad. Y la reducción entre comunidades es muy, muy alta. Por lo tanto, en la práctica, ese confinamiento territorial ya se da entre las comunidades, básicamente, especialmente aquellas que más han acusado el nivel de contagios. Pero, como le digo, y el nivel de confinamiento en los hogares es muy alto, está en torno, según nuestros datos, al 67% son personas que no salen para nada, prácticamente. Y por lo tanto, ese régimen no va a cambiar, Y espero que también las autoridades contribuyan, en el caso de Cataluña, a ello. Pero insisto, no creo que se pueda decir que el confinamiento ha terminado cuando no ha acabado. Como venimos diciendo estos días, rogamos a todos los compañeros cortesía también entre ellos mismos. Tras las 6 preguntas del Nacional.cat, ahora es el turno todavía de otros 7 medios de comunicación. Vamos ahora a iNoticias y después ETV. Adelante, iNoticias. Sí, ministro, Javier Rius, iNoticias, perdón, no la inglesa. Una pregunta, ministro, muy concreta. ¿Qué quedará del proceso tras la pandemia? O dicho de otra manera, ¿la actitud del Gobierno catalán favorece el diálogo? Porque yo entiendo efectivamente que hay un conflicto político, están en la Generalitat, hay una crisis de convivencia, pero de hecho el Gobierno catalán no ha parado de lanzar críticas al Gobierno español, ¿no? De hecho, ayer mismo la consejera, la portavoz del Gobierno, decía que el levantamiento de las medidas parciales, si provocaba más muertos en Cataluña, sería culpa suya. Ha salido el tema de las mascarillas, pero es que ayer un consejero, Jordi Puigneró, dijo que era una falta de respeto enviar 1.714.000. Y ya estoy preocupado porque han vuelto a decir ahora que enviarán 1.714.000 y el consejero de Interior, Miquel Buch, hoy ha dicho que si envían, en este caso no decía 1.714.000, que es, como saben, la famosa derrota en la Guerra de Sucesión, sino 1.939.000 en alusión a la Guerra Civil. Resumiendo, esto favorece el diálogo sobre los presos, sobre el proceso, sobre lo que usted ya sabe. Bueno, el Gobierno ahora mismo está concentrado, como no puede ser de otra manera, en hacer frente a la pandemia. Eso es la prioridad, la vida y la salud de las personas, vivan donde vivan. Y esa es nuestra tarea y no estamos, sinceramente, en más, porque eso es lo importante y, por lo tanto, estamos en lo importante. Pero esta tarea, como hemos venido diciendo reiteradamente, es una tarea conjunta. No sirve responsabilizar ni culpabilizar a otras administraciones para librar la propia responsabilidad. Es un mecanismo que no te libra, no libra a uno de su propia responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que cada administración lo que debe hacer es lo que buenamente puede hacer en función de sus propias competencias, que no son pocas en este caso, y dar respuesta a ellas. El Gobierno de España lo único que le anima es a atender a los ciudadanos, a los españoles y a las españolas, vivan donde vivan. Y ese es el propósito. Y todo lo demás, efectivamente, forma parte de una agenda política que en estos momentos pues no es la prioritaria, ¿no? La prioritaria, como le digo, es la vida y la salud de los españoles y las españolas.
Vamos a la siguiente pregunta. Había preguntado E-Noticias, gracias por la corrección. E-Noticias. Ahora le toca el turno a ETV. Me dicen que se escuchará su voz con algo de retardo, no hay ningún problema, son varios segundos. Y luego es Asturias. Creo que por el canal de audio pregunta ya, por tanto, ETV. Te escuchamos. Tenemos que seguir al siguiente. Hay demasiado retardo. Vamos a ver si está preparada la conexión con Hola, buenas tardes, ministros. Yo quería preguntarles por el lado que el Consejo de Ministros lo estudiaría mañana. En las últimas horas se ha publicado que finalmente el Gobierno lo ha descartado y de serlo, querría saber por qué. Y luego sobre los... No, vamos a tratar de resolver esta conexión con ETV. Vamos a pasar ahora, si me lo indica así el equipo de realización, a la comunicación con Es Asturias. ¿Es posible? Es Asturias, si estás preparado, adelante. Sí, hola, buenas tardes, ministros. Juan Rodríguez, de Asturias Televisión. Una pregunta para cada uno de los ministros. En primer lugar, al ministro Ábalos, con 17.481 muertos en lo que va de pandemia en España, ¿el Gobierno piensa decretar luto nacional en algún momento? Por otra parte, para la ministra Darias, señalaba antes que 10 millones de mascarillas se han puesto hoy a disposición de los ciudadanos en todo el país. Parece ser que todas ellas proceden de fuera. A pesar de la potente industria española, puntera en otros sectores, ¿es incapaz España de autoabastecerse de algo como mascarillas y guantes? Gracias. Ya lo dijo el presidente del Gobierno. El Gobierno, en su momento, dará todo el homenaje y reconocimiento a las víctimas de esta pandemia, también a quienes han luchado para evitar males mayores, los que han estado salvando vidas, ayudando encomiablemente a que el virus se le pueda poner fin y no se cobre más víctimas. El Gobierno lo hará, pero de momento lo está haciendo procurando que los ciudadanos no sufran mayores consecuencias, procurando que tengan atención a la casuística de problemas personales, de carácter laboral, de carácter social, de vivienda, de tantos y tantos problemas que tienen la vida de los ciudadanos. Y, por supuesto, también la sanidad y la prevención, la higiene. Todas estas medidas son las más importantes. Y, por supuesto, llegado su momento, claro que sí, el Gobierno recordará especialmente a todas las personas que lamentablemente no pudieron despedirse de sus seres queridos. Lo sentimos exactamente igual que el que más, porque, en definitiva, también es nuestra responsabilidad procurar que sean las menores víctimas. Y lo haremos, como fue y es nuestro compromiso. En relación a la pregunta que me formula Es Asturias con las mascarillas, lo que el Gobierno ha realizado en todo momento es que dispongamos en el menor tiempo posible del material sanitario que se precisa. Si hay que ir al mercado exterior, porque se ha ido al mercado internacional, con las dificultades que también ustedes son conscientes que ha habido, pero al mismo tiempo que se ha acudido al mercado internacional, también se ha potenciado y se está potenciando nuestra industria nacional. Por tanto, también ambas cosas, tanto el mercado internacional como el nacional, van a ocupar y están ocupando buena parte de esa producción nacional, bien en hidrogeles, bien en respiradores, como ustedes también saben, que el presidente del Gobierno visitó una fábrica aquí en Madrid, o también el uso de mascarillas o de material sanitario de distinto tipo de protección que también están usando ya nuestros sanitarios y sanitarias. Por tanto, ambos mercados están al alcance y ambos mercados se está acudiendo. Me indican que ahora podría intervenir La Estampa, el diario italiano La Estampa. Si es así, adelante. Sí, hola, buenas tardes, soy Francesco Olivo. Quería preguntar cómo valora el gobierno español la posición muy dura del gobierno italiano sobre el tema del MEDE y de los bonos europeos.
Y si el gobierno español se está planteando el tema de las fronteras, de una reapertura o de un nuevo formato de nuevas reglas para las fronteras de España. Gracias. Bueno, el Gobierno de España, como usted sabe, está intentando una respuesta por parte de Europa más solidaria, más responsable. Tenemos que decir que ha reaccionado bastante mejor que con relación a la crisis de 2008. Lo ha hecho con más altura y con más rapidez que en aquella ocasión, pero seguimos insistiendo en que es necesario que esta situación se considere no problema nacional, sino un problema de toda Europa. Y no solamente por solidaridad entre los países de Europa, con los países de Europa, sino incluso por inteligencia con respecto al sostenimiento del proyecto europeo. Y la segunda cuestión... Fronteras. Fronteras. No, el Gobierno no se plantea de momento, como he dicho antes, el régimen de confinamiento sigue siendo restrictivo y de momento las medidas que se tomaron sobre las fronteras van a seguir persistiendo en todo este periodo del estado de alarma. Pregunta ahora Hispanidad. Adelante, Hispanidad. Hola, buenas tardes, ministros. Buenas tardes, Miguel Ángel. Soy Eulogio López. Para el ministro Ábalos. Ministro, ha dicho usted que la orden ministerial sobre ayudas a la vivienda no atenta contra la propiedad privada. Se ha malinterpretado. Yo me he leído esa orden y yo lo que entiendo es que la autoridad puede obligar al propietario de una vivienda a alquilar esa vivienda a quien no quiere y al precio que diga la autoridad. Entonces sí que me parece que sería un atentado contra la propiedad privada. Pero si estoy equivocado, corríjame, por favor. Y la segunda pregunta, ha hablado usted, lo hizo el presidente del Gobierno y otros compañeros de gabinete, sobre el Pacto de Reconstrucción Nacional, los nuevos pactos de la Moncloa. Pactar es ceder, ministro. ¿En qué está dispuesto a ceder el Gobierno ante los partidos de la derecha? Y para la ministra Carolina Darias, por cierto, enhorabuena por su recuperación, quería hablar de las medidas que ha tomado el Gobierno y del buen resultado que están dando. Ministra, un dato y una encuesta. El dato es que España sigue a la cabeza en lo que se refiere a fallecidos por habitante, la cabeza del mundo. Y por otra parte, hoy el diario ABC publicaba una encuesta según la cual el 63% de los españoles considera que el Gobierno miente en lo que respecta al coronavirus. ¿Cree que el Gobierno ha acertado con las medidas? ¿Cree que lo está haciendo bien? Autocalifíquese a sí mismo. Muchas gracias. Bueno, con relación a la orden ministerial que antes comenté en mi intervención, es que si el Gobierno amplía el plan estatal con 100 millones de euros para estas situaciones, no será para confiscar ni para expropiar, porque si no, no hace falta destinar estos 100 millones de euros. Y, por supuesto, no se puede forzar nada con respecto a la propiedad privada, porque esta no está afectada en ese sentido por el estado de alarma. Hoy, sin embargo, he visto también en las redes, porque hay cosas en un sentido y otras en otro, un artículo de un magistrado del Tribunal Supremo, que además fue senador del Partido Popular, y ha hecho un artículo defendiendo claramente la constitucionalidad de la norma, que como toda orden, en este caso, pues debe ser interpretada en su conjunto y no parcialmente. Si efectivamente uno saca una línea, pues puede derivar alguna insinuación de ese tipo, pero la orden hay que contemplarla en su integridad. Como le digo, esto solamente es la orden que posibilita el uso de estos fondos que aumentamos dentro del plan estatal de ayuda a la vivienda que gestionan las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Incrementamos la dotación y, por lo tanto, le decimos a las comunidades autónomas que pueden usar este dinero para esas situaciones. Y, obviamente, con dinero por medio no hay que confiscar ni expropiar nada, sino simplemente como se viene trabajando en el mercado de modo ordinario. Esa es la cuestión. Era simplemente habilitar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan usar estos fondos para ese destino. En cuanto
a los pactos, a estos pactos de reconstrucción social y económica que este país merece. El presidente del Gobierno va a tener oportunidad de concretar su oferta, pero ya le adelanto, un poco en la línea de lo que usted mismo estaba planteando, el presidente dijo: no voy a pedir lo que no esté en condiciones de dar. Y eso efectivamente no significa ya solo cesión, sino reciprocidad. Y esa es la actitud y ese es el propósito de este ofrecimiento de acuerdo. En relación a la pregunta que me formula el señor López, quiero decir que el Gobierno desde el primer momento ha estado adoptando todas y cada una de las medidas que las personas especialistas, los expertos sanitarios han ido aconsejando en una situación absolutamente desconocida, no solamente para nuestro país, sino también para la comunidad científica, como ustedes también pueden comprobar, más allá de las palabras que les pueda estar diciendo en estos momentos. Es cierto, los números de fallecidos están ahí y la verdad que causan dolor, porque cada una de esas cifras hay una familia, como dije antes, roto, que ha perdido un ser querido. También es verdad que en este caso el número de personas que están saliendo y que han salido del COVID son cada vez más y cada vez va incrementando. En cualquier caso, yo creo que hay que ser prudentes, hay que perseverar en todas y cada una de las medidas que hemos adoptado desde el Gobierno de España. Y yo creo que una medida de prudencia es esperar a que todo esto acabe, no solamente en nuestro país, sino el conjunto de todos y cada uno de los países, prácticamente de casi todo el mundo, en el que esta pandemia está impactando y está golpeando de manera muy virulenta y muy importante. En relación con la encuesta, y si usted me pregunta si el Gobierno miente, mire, yo creo que podrán no coincidir, podrán no estar de acuerdo con las medidas que adopte este Gobierno o con cada una de las decisiones que podemos adoptar los distintos ministras y ministras, tanto en nuestro conjunto como en el ámbito de nuestras responsabilidades individuales. Pero lo que sí está claro es que más transparente difícilmente podemos ser. No solamente comparecemos diariamente, sino además la información que nos formulan y le respondemos con toda claridad y con toda transparencia. Por tanto, más allá de los posibles errores, que evidentemente siempre en toda actuación los hay, cómo no, pero no tengo ninguna duda que son más los aciertos que los errores. Y esos aciertos son los que están llevando por ahora a que la curva se vaya aplanando, a que los resultados, a pesar de los dolorosos que son los fallecidos, por supuesto, lo reconozco, antes no puedo decir otra cosa que no sea esta, lo importante es que cada vez más el número de personas que se curan es mayor, pero sobre todo el número de personas que se contagia es menor. Creo que esa es la esperanza y esa es la efectividad de las medidas que hasta ahora, lo digo con toda la prudencia, estamos tomando desde el Gobierno. Ahora intervenir en último lugar, 7TV Región de Murcia. Adelante, 7TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marinka Fernández, de 7 Televisión, la televisión autonómica de la Región de Murcia. Dos preguntas. La primera para el ministro Ábalos. Hacía un llamamiento a la oposición para acabar con la distensión y unir fuerzas para reeditar los llamados pactos de la Moncloa. Ante este llamamiento, ¿cuál sería la hoja de ruta y, sobre todo, qué papel tendrían las comunidades autónomas pequeñas como la Región de Murcia? Y la siguiente pregunta para la ministra Darías. Decía que las cifras están en el camino, pero si en una semana tenemos las mismas cifras o similares de fallecidos y contagiados, ¿tendríamos que volver al anterior estado de alarma? ¿Cuál sería el escenario? Gracias. Bueno, el presidente del Gobierno a lo largo de esta semana irá concretando los encuentros con los líderes políticos y en cuanto a los territorios, las comunidades autónomas, ya ha planteado, incluso en las videoconferencias que tenemos los domingos, les ha planteado su interés en que formen parte de estos acuerdos. En este caso, las comunidades autónomas no solamente pueden participar de testigos, ni observadores, ni de acompañantes del proceso. Más bien, y en la medida en que estamos hablando de cuestiones que habrá que desarrollar y que muchas de estas cuestiones, competencias, las desarrollan las comunidades, su concurso es fundamental. Así es que, a nuestro juicio, son actores fundamentales de ese acuerdo, de ese pacto de Estado que queremos hacer por la reconstrucción social y económica. Cuando hablamos de la reindustrialización del país, cuando hablamos de fortalecer, promover la sanidad, una de las conclusiones que tiene que quedar clara después de esta pandemia,
que pasa por reforzar la sanidad pública, como también hacer frente a la educación, para avanzar en su incluso digitalización, como ahora mismo estamos observando su necesidad. Tantas y tantas cuestiones que la epidemia nos ha podido mostrar y que hay que intentar superar. Muchas de esas competencias que habrá que impulsar son de las comunidades autónomas. Por lo tanto, su concurso, su participación debe ser protagonista en esta oferta de reconstrucción nacional. En relación a la pregunta que me formula la señora Fernández, decirle que el Gobierno siempre ha sido tremendamente cauto y prudente y siempre, además, hemos dicho que esta crisis sanitaria provocada por el COVID-17 es una situación tremendamente cambiante. Y, por tanto, en cada momento, tras la monitorización de cada uno de los datos que vamos obteniendo y que son analizados por el Comité Científico y las personas especialistas que lo componen, el Gobierno ha ido tomando y adoptando las medidas en relación a esa situación dinámica y cambiante. Como les hemos dicho, la proyección es que ahora empezaremos a ver los resultados de las 2 últimas semanas del periodo, si me lo permiten, de confinamiento reforzado y, por tanto, con toda la prudencia, la proyección sobre la que se trabaja es de seguir con estas cifras e incluso poder laminar. En cualquier caso, en relación a la evolución de las cifras, el Gobierno irá adoptando las medidas que en esa situación cambiante vayan dando en todo momento. Si me permiten, se incorpora al último turno uno de los medios que estaba pendiente y que por alguna dificultad técnica no habíamos podido incorporar antes. Es Radio Galega. Y con Radio Galega finalizamos. Adelante, Radio Galega. Hola, Cruz Martínez, de Radio Galega. Bueno, ya sabemos que el presidente va a ir contactando a lo largo de esta semana con los líderes políticos para empezar a negociar o hablar de ese pacto, pero mi pregunta es concreta. ¿Cuándo va a llamar al líder del principal partido de la oposición y a los demás? Creo que la compañera anterior preguntó cuál era la hoja de ruta y a mí también me gustaría conocer pues, con más detalle el calendario de esas reuniones, que supongo telemáticas. Y luego también, si los hogares son el nuevo foco de contagios, querría saber si se está planificando algún mecanismo para generalizar alguna solución para las personas que no se puedan confinar dentro de su propio hogar por las condiciones de la vivienda o por las circunstancias familiares concretas. Bueno, ya lo he dicho antes, en esta misma semana el presidente contactará con los líderes políticos y en función también de su disponibilidad y su propia agenda, pues concretarán estos encuentros y ver también de qué forma se pueden mantener. Pero, como le digo, va a ser en esta semana. Mañana hay Consejo de Ministros, miércoles tenemos sesión de control en el Congreso, esa es la agenda marcada, pero evidentemente nos queda la semana y yo le digo que va a ser durante esta semana. Con relación al otro, ¿quieres contestar? Sí, mismo, ministro. Era el tema de... Contagio en los hogares. Vale. Para el confinamiento, para personas, efectivamente, una de las cuestiones que además también tuvo un tratamiento polémico fue la oferta a personas contagiadas que no pueden desarrollar su confinamiento en condiciones. El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, requirió a las comunidades autónomas que suministraran, que proveyeran una serie de infraestructuras posibles en los que llevar adelante este confinamiento de estas personas que no tienen condiciones por diversas situaciones personales para llevar adelante en condiciones ese confinamiento de modo que no incurriera en otros contagios y que incluso además pudiera ser debidamente atendido o seguido su confinamiento. Y en este caso le puedo decir que todas las comunidades autónomas han enviado una relación de infraestructuras de este tipo que están a disposición de estas personas, sobre todo en la medida en que las comunidades autónomas vayan ya aplicando estos test rápidos que se les suministró y que pueden ya ofrecer algunos positivos, y en este caso pues los positivos que necesitan de este recurso ya nos hemos anticipado en el sentido de proveer una infraestructura para este tipo de personas. Finaliza esta comparecencia en coincidencia con los aplausos de toda España, desde los balcones, las terrazas, al personal sanitario, a los funcionarios, a todos los que están dando la cara contra el coronavirus. Gracias, ministros, gracias a todos los comparecientes y a los participantes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.